Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Silva y les voy a hablar sobre la importancia de la historia desde un contexto social, bajo la mirada y aportación de Mark Bloch, Fernand Braudel y Peter Burke. Para Bloch, él nos define la historia con una frase fundamental. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Con esta idea nos dice que la historia no solo es el estudio de acontecimientos o fechas aisladas, sino es el análisis de las sociedades humanas a través del tiempo. También afirma que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia de que conocer el pasado. Esto significa que estudiar historia es esencial para entender nuestra realidad y nuestro ahora. No podemos analizar los problemas sociales contemporáneos sin conocer los procesos que los originaron, de dónde es que surgieron. También nos dice que el centro del análisis histórico siempre debe ser el humano, sus acciones, sus creencias, su forma de vida y todo lo que le rodea. Para Braudel, critica la historia tradicional porque, según él, la historia tradicional se interesa casi exclusivamente por el tiempo corto, es decir, procesos no de larga duración, sino más cortos. Es decir, se enfoca en guerras, revoluciones o cambios de gobierno, procesos políticos que no requieren de mucho tiempo. Frente a esto propone la idea de la larga duración y afirma que existe un tiempo de larga duración casi inmóvil, y en este tiempo se refiere a estructuras profundas como la economía, geografía, las mentalidades, corrientes filosóficas y formas de organización social que cambian muy lentamente. También menciona que los acontecimientos son espuma sobre olas. Con esto nos explica que los hechos visibles solo son la parte superficial de un proceso mucho más profundo. Por eso la diferencia principal entre larga duración y la historia episódica, que es la primera que analiza estructuras permanentes y la segunda se centra en hechos inmediatos o pasajeros. Burke define que la historia social puede definir como la historia de las relaciones sociales. Esto significa que su objeto de estudio es cómo interactúan los grupos dentro de una sociedad. También señala que los historiadores han ampliado su campo de estudio hacia temas antes considerados marginales o fuera de su campo de estudio. Esto implica ahora que ahora la historia incluye a trabajadores, mujeres, campesinos que antes no eran considerados objetos de estudio o simplemente no los consideraban protagonistas. Burke también afirma que la historia y la teoría social se necesitan mutuamente. Con esto, destaca la relación entre la historia y la sociología, ya que ambas disciplinas pretenden comprender mejor las estructuras sociales, los contextos en que viven las personas y sus grupos. Burke también retoma a Bloch de que la historia debe centrarse en el ser humano y analizar críticamente las fuentes. Él retoma la importancia de las estructuras y los procesos de larga duración. Sin embargo, amplía sus propuestas integrando herramientas de la sociología para estudiar cultura, poder y vida cotidiana. En mi caso, como estudiante de sociología, considero que estas aportaciones son fundamentales porque permiten comprender los fenómenos sociales actuales que vivimos en esta actualidad. La larga duración ayuda a identificar estructuras que siguen influyendo en la sociedad, mientras que la historia social permite analizar los distintos grupos y sus relaciones. En conclusión, estos autores muestran que la historia no solo es estudio del pasado, sino una herramienta para entender el presente y analizar críticamente la realidad social, nuestra realidad social. Muchas gracias. Buena tarde.